Así es. ¿Estábamos en qué? En la escuela. Hablaríamos la escuela de Matlapa. Sí, la escuela. Era un centro indigenista al principio, así se conocía, como Centro de Educación Indígena, y estaba muy completo y tenía maestros bilingües, que eso era lo más importante en esa época. Lo difícil. Sí. Sigue siendo, ¿verdad? Sigue siendo, pero en aquel tiempo fue el inicio de la educación bilingüe, y además había algunos maestros que hablaban las tres lenguas de la región, que no era fácil, pero eso lo impulsó mucho Carlos Jongitud Barrios, porque le interesaba mucho sobresalir en un programa contra la alfabetización, contra el analfabetismo. Y tan así que mandó a la maestra Ilizariturri a Mérida a levantar la bandera blanca de la alfabetización en San Luis Potosí. De Linnea. Sí, levantó varias veces la bandera Linnea. Pero sobre la base de la educación indigenista, que era muy importante, y realmente la impulsó bastante. Lo que pasa es que no había la estructura necesaria. ¿En la instalación o en el territorio? Infraestructura y estructura, no había. Sí, se contaba con maestros y pocos, pero sí, era suficiente, y no había los programas que impone la Secretaría, que también era un obstáculo muy grande. Cada cierto tiempo, yo he dicho que cada 6 años, la Secretaría de Educación reinventa la educación, desde los programas, el contenido, la didáctica. No hemos hecho nada, otra vez. Así es. Entonces, cuando un Torres Bodet, un Ceniceros, han hecho de la educación un apostolado con frutos, es porque realmente han sido pedagogos, hombres con mucho sentido de la realidad, con mucho sentido de nuestras necesidades educativas, y además con sentido nacionalista y patriótico, que en la educación es muy importante, es básico, y ellos lo hicieron. ¿Y hoy en día lo existe? No. Mira, el sistema educativo así tal, para hacer una referencia más precisa, el sistema educativo mexicano está fundado en una estructura que se creó en tiempos de Benito Juárez, en 1800 y tantos. Sí. 1870 y tantos, 50 y tantos, 56 por allá. La historia de la educación en México se transforma a partir de Vasconcelos, cuando estuvo en el gobierno de no sé quién, en 1926. Y para efectos que este ha sido el problema fundamental y que debemos de entender, México ha tenido el problema de la dispersión de su población, y particularmente de la población indígena. En la medida que los españoles fueron avanzando por el territorio nacional, te estoy hablando de hace 500 años, los indígenas se fueron replegando hacia la sierra, y cada vez eran menos grupos. Entonces, por esa razón, los pames, los huastecos y los tenec en la Huasteca Potosina están en las zonas de la sierra, no están en los valles. Claro. Fue como sobrevivieron ellos, alejándose de las alturas. Les quitamos los empujaron. Bueno, esa es una. La otra es que esa dispersión hoy día, igual que en 1926, en las zonas desérticas de nuestro país, la población está muy dispersa. Llevar un maestro para educar solamente a 20 alumnos en una comunidad es un gasto oneroso si hacemos el esfuerzo de cumplirlo. Luego entonces se crearon esos centros de concentración, como la escuela que estamos hablando de Matlapa. La idea no es mala, pero no se ha cambiado la sustancia. Es decir, dejamos el cascarón y dejamos todo igual, pero debíamos haber hecho los cambios necesarios en la calidad de la educación que se entrega a la población indígena. Ahí lo que pasa es que no ha habido una integración de los programas, los calendarios, los contenidos. No han sabido o no han tenido la capacidad de adecuarlos a regiones, zonas culturales que son muy diferentes. Todavía se hablan 50 y tantos lenguas diferentes en el territorio mexicano. Pero eso no es un problema. El problema es que no las entendemos. Así es. No podemos entenderlos porque no nos hemos integrado. A eso me refiero. Es que es una vergüenza para personas como yo y como el propio Marco aquí presente, que no dominemos el náhuatl.
si nacimos en una región Sí. donde se habla el náhuatl. ¿Dónde Así se habla? es. Lo que pasa es que Mira, un maestro bilingüe me aplacó, tocayo. Le dije, no puede ser que yo en un viaje a la ciudad de Mérida, en un día, conviviendo con los muchachos de aquella época, en el 67, aprendí 30 frases, 30 palabras, quiero decir, en maya. Dije, y no sé ninguna en náhuatl. Sé chicachi, Sí. y cuanatz, y Y cualquier cosa. hasta Mostla, Hasta Mostly. hasta mañana. Hasta mañana. Y entonces me dice, no, un momentito, nosotros en la Huasteca no tenemos como lengua de uso el náhuatl, y ellos sí. Ellos cotidianamente hablan, es más, uno entra a un banco en Mérida, en Campeche, en Quintana Roo, y el gerente del banco habla con sus empleados en maya. Y si te quieren amolar porque eres guache, o sea, llegaste de fuera, De fuera. pues peor. Es como si estuvieras en un país extranjero Así y es. si estén hablando en su idioma, pero están orgullosos de ello. Nosotros en la Huasteca, Marcos, somos racistas. Sí, sí, eso es. Sí, Así es. discriminamos. Sí. Cuando ustedes Nos hablaban están viendo en Tamajacable, Sí. en Exactamente. Tamazunchale, ¿eh? Pero lo reconozco. Sí, cuando ustedes hablaban de las diferencias entre la Huasteca y el resto del estado, yo iba a hacer la observación, es que no solo es una división territorial que es muy marcada, ¿no? Es una de la escalera en que dividen los topógrafos, los territorios, sino que las costumbres, las tradiciones, la cultura son completamente diferentes, y a eso vamos a aunar el sentido de la discriminación. Nosotros los del altiplano creemos que somos mucha medicina, y vemos al huasteco como una persona pues de nivel inferior en muchos sentidos, no nada más culturalmente, y eso afecta mucho el desarrollo de cualquier país, no nada más de un estado como el nuestro, De cualquier país. de cualquier país. Y de territorio en Mira, territorio pero es el eso es país. algo que es algo subjetivo. Yo creo que el racismo ha tenido su expresión más amplia y más concreta en Estados Unidos, en Inglaterra y en los países europeos. Y no son países que hayan Nosotros sido somos más atrasados. discriminadores que ellos. No, por favor. Porque somos la misma gente. Sí, basta Bueno, con que el otro pero eso sea no tiene chaparrito nada y que prieto ver. para que lo veamos Mira, menos. Yo un día les dije aquí, en una cena muy pomposa, que me invitaron a platicar y pues no me volvieron a invitar, Susi, jamás en la vida. Que les digo, me queda claro que ustedes lo que quieren es que sus hijas salgan en la revista Hola y que las nuestras salgan en National Geographic. Así sentía yo Sí, la diferencia. así es. Porque te hablo de los años